días, mi nombre es Ricardo Jarvin Camal Adrián, del grupo 8CI de la materia de Ciencia de Datos. Bueno, en esta presentación se abordarán temas como qué es la ciencia de datos, cuál es el origen de la ciencia de datos, qué es el proceso de la datificación, cuáles son las características y el perfil del científico de datos. Antes que nada, para empezar, ¿qué es un dato? Exactamente, un dato es una información, dados con símbolos alfanuméricos numéricos, lo cual se puede especificar como variables cualitativas o cuantitativas. ¿Qué son estos? La cualitativa es un método científico que es de observación para recopilar datos no numéricos, y la cuantitativa es una estrategia de investigación que se centra en cuantificar la recopilación y el análisis de los datos obtenidos. Empecemos con el primer punto. ¿Qué es ciencia de datos? Es una disciplina que abarca distintos campos, los cuales empiezan desde la inteligencia artificial, métodos científicos y estadísticos. Nos sirve para extraer la información que se usará o los datos que nos servirán para el conocimiento. Es un campo de la ingeniería de computadoras debido a que esta ciencia es un campo importante porque las empresas manejan un sinfín de datos, los cuales mayormente hay datos que no se aprovechan al 100% y son datos que están vagando, que no se tienen en cuenta. Pero para eso existe la ciencia de datos, que los datos que están flotando o no se están usando, el que es el científico de datos podrá manipularlos y arrojar información mediante tablas o imágenes o hasta incluso en gráficas. ¿Cómo identificamos lo que es la ciencia de datos? Se tiene una base de datos o almacenamiento, selección o identificación del objeto, que es cuál es el tipo de dato que se busca obtener, procesamiento de datos, limpia y ordena y reduce los datos que podemos obtener, calidad para capas, transformación de datos, estructura los datos para su mejor funcionalidad. La minería de datos consiste en la extracción de patrones de conocimiento a partir de los datos estructurados. Y por último punto, tenemos la evaluación o interpretación, donde se mostrarían las tablas, gráficas o imágenes para los usuarios a los que va dirigido los resultados. De todo esto, ¿cuál es el origen de la ciencia de datos? La ciencia de datos tiene su origen en el año de 1962, cuando el estadístico estadounidense John W. Tukey fue conocido por el desarrollo de algoritmos complejos. Y bueno, en 1977, la Asociación Internacional de Computadoras Estadísticas se establece como una institución del Institute for Scientific Information, o el Instituto de Información Científica. Esta institución estableció que la ciencia de datos empiece a relacionar la metodología estadística relacional para convertir los datos en información y conocimiento. La Federación Internacional de Sociedad de Clasificación se reunió en Japón en 1996 para dar a conocer por primera vez que se incluye el término ciencia de datos al título de la conferencia. Esta asociación tiene como objetivo promover la seguridad. William S. Cleveland, informático y estadístico estadounidense, famoso por su aplicación en la visualización de datos
indujo en el 2001 a la ciencia de datos como una disciplina unificada y con independencia. En 2002 comienzan las publicaciones de la primera revista científica, a lo que refiere a los datos, y es conocida como Data Science Journal. Y esa revista fue fundada con el fin de promover a través de sus artículos la ciencia de datos y su correspondiente aplicación en el área como la política, las prácticas y gestión de datos abiertos. Bueno, llegamos a punto de qué es el proceso de datificación. En ese proceso es el cual los datos se convierten en un recurso fundamental y determinan los resultados de las actividades empresariales y gubernamentales. Se identifica para definir cómo la capacidad de la producción de datos se puede ser leídos desde el orden. La datificación se propaga por las cadenas de abastecimiento de grandes empresas mundiales. ¿Cuáles son las características de un científico de datos? Bueno, son liderar y colaborar, planear y comunicar estrategias, saber gestionar las relaciones, buscar el desarrollo de equipo de trabajo de alto rendimiento, desarrollar las estrategias tecnológicas de nuestros servicios o productos, comprender los problemas complejos del negocio, ser capaz de liderar y gestionar la crisis, llevar las soluciones tecnológicas al negocio, entender la cultura empresarial, innovar y gestionar los cambios. ¿Y cuál es el perfil? Bueno, pues un científico de datos tiene que tener conocimiento en matemáticas y estadísticas, dominar la programación en sus distintos tipos de lenguaje, extrovertidos y comparten sus ideas no solo tecnológicas, sino igual de manera empresarial. Es por lo que se debe tener un buen conocimiento de la base de datos y sus tecnologías. Un científico de datos codifica todos los datos para, para que se obtengan y la persona que desea tener la información visible la pueda distinguir mediante tablas gráficas o imágenes. Y ante todo, pues yo tuve una experiencia en un trabajo anteriormente. Yo gestionaba lo que era la base de datos de respaldos de unas como 28 gasolineras del estado de Yucatán, que eran de la empresa Megasur. Estuve verificando la base de datos diariamente para saber los tipos de datos que manejaban, que eran los de facturación, o sea, facturas, y pues datos como del manejo de cuánta gasolina tiene la bomba. Se manejaban igual información sobre clientes, facturas. En la base de datos se indagaba para obtener la factura del cliente que pues no pudo facturar en su debido momento. Y pues gracias a la base de datos que se tenía ahí en esta empresa, pues nunca hubo ningún inconveniente con algún cliente, debido a que pues se manejaba una extensa base de datos para las 30 y tantas gasolineras que tenían, bueno, que tienen, y aún así sigue creciendo esa empresa de Megasur. Y pues por mi parte, eso es una experiencia que yo tuve, y actualmente pues espero gestionar una pequeña base de datos para un consultorio médico que tiene algunos defectos. No, no tiene una base de datos estable, y pues en ese punto es el que quiero atacar para dar solución a una problemática de mi actual empresa en la que estoy laborando.
Ante todo, pues muchas gracias por su atención. Tengan buen día.